Muy bien, hermanos, buenos días. Sé que no nos saludamos todos, así que gracias a Dios por esta mañana y por este hermoso himno que cantábamos a nuestro Dios, ese Rey exaltado. Quiero animarlos a que puedan estar buscando en el Evangelio de Juan, el capítulo 18. Bueno, como hemos visto hace varios domingos atrás, venimos considerando una serie de enseñanzas que tiene que ver con los yo soy de Cristo. Ya hemos visto hasta el domingo pasado 7 y en este vamos a ver uno más y no sabemos hasta cuándo, si va a haber otro más o no, pero el que veremos en esta mañana tiene que ver con ya la etapa final de Cristo en la tierra. Él ya está, como lo empezamos a ver a partir del capítulo 13 de Juan, él está ya preparando a sus discípulos y hablando con ellos, y cada una de sus enseñanzas tiene la clara intención de recordarles que Él se va, que Él no tiene que partir, es lo que Dios determinó en su voluntad y es lo mejor para ellos y para nosotros, porque el Señor les dijo: es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces esto de alguna manera nos ayuda a considerar que el plan de Dios era que Cristo viniera, muriera y volviera con su Padre en la gloria. En esta ocasión, el capítulo 18 está de manera muy clara, acentuada esa realidad de que el Señor se va. Eso está muy claro en el pasaje. Vamos a leer a partir del versículo 1, capítulo 18, versículo 1, y es esa historia o esa narrativa en el Evangelio en donde el Señor, luego de la oración intercesora, el capítulo 17 de Juan, Él está orando por sus discípulos y en extensión está orando por nosotros, la iglesia de todos los tiempos. Él está pidiendo al Padre un cuidado de sus discípulos, de los propios, de los que están ahí, los 11 que están con Él, pero también de nosotros, ¿no? Él dice: Padre, te pido que los guardes del mal. Y es interesante, hermanos, porque nosotros sabemos que esa promesa, que esa oración se cumple en cada una de las etapas de nuestra vida. Cada uno de nosotros puede dar un testimonio fiel de cómo el Señor nos ha cuidado, pero expresamente en este capítulo lo que vamos a ver es que el Señor no solamente le dice al Padre: bueno, Padre, te pido que los cuides, sino que juntamente con esa petición el Padre le va a dar la oportunidad de que Él pueda hacer carne ese pedido, de que Él pueda llevar adelante el cuidado de sus discípulos, y lo va a hacer poniendo su propia vida, exponiéndose a sí mismo para que sus discípulos puedan salir sin ninguna dificultad, sin ningún daño en esta ocasión. Bueno, el yo soy en esta mañana es: yo soy a quienes ustedes buscan. Esa es la respuesta que el Señor les da a aquellos que vienen a buscarle con Judas el traidor. Recuerden, el Señor capítulo 16, capítulo 13 inclusive, Él ya ha anunciado que va a ser traicionado por Judas, ¿no? Veíamos el domingo anterior cómo Él le dice a los discípulos: el que moja su pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Ellos no entienden, no comprenden, a tal punto que uno le hace seña a Juan, que está más cerca del Señor, y le dice: ¿de quién habla? ¿Habla de nosotros? ¿Está hablando de otro? Bueno, ellos no tienen muy en claro que Judas es el traidor. Y en este capítulo, si hubiera alguna duda de quién era el traidor, bueno, Judas viene encabezando ese grupo de personas que vienen a buscar al Señor. Y leemos, hermanos, ahí entonces en el capítulo 18, versículo 1, dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús había
se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús les dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Bueno, este es el relato que consideraremos con la ayuda del Señor en esta mañana, pero el capítulo 18 de Juan nos introduce a la parte final del ministerio terrenal de nuestro Señor. Parece mentira, ya ha pasado 3 años de su presentación pública, ya ha pasado 3 años en que Él ha desarrollado un ministerio mostrando las verdades de Dios, haciendo milagros, resucitando muertos, salvando personas y mostrando el camino a la salvación en Dios. Pero su ministerio, por voluntad de Dios, tiene un final. Su tarea como predicador, como maestro, está a punto de concluir y esa final la encuentra en la cruz del Calvario. Él sabe que Él ha venido para eso. Lo dice el pasaje y lo hemos visto a través de todo el Evangelio. Cristo sabe a qué ha venido, a diferencia nuestra, que muchas veces nos vamos enterando cuál es el propósito de nuestras vidas a medida que vamos descubriendo verdades en las Escrituras, y paralelamente a eso Dios nos va enseñando en su palabra su propósito y voluntad de manera personal. Pero en este caso el Señor sabe muy claramente a qué ha venido. Lo que Él tiene siempre presente en su vida es la cruz. Él ha venido a vivir, pero a morir en la cruz. Bueno, este pasaje es una descripción cronológica de cómo Cristo es encarcelado, es juzgado y es finalmente llevado a la muerte. Eso es lo que a partir del capítulo 18 en adelante el Evangelio de Juan va a mostrarnos. Bueno, este es un capítulo que tiene profundas verdades teológicas preciosas para nosotros. Bueno, veremos allí rápidamente, la obediencia perfecta de Cristo, su entrega vicaria o su muerte sustitutoria por el pueblo, Él muriendo en lugar de los suyos, Él protegiendo a su pueblo. Vemos una obediencia perfecta, vemos cómo Él revela la naturaleza del reino de Dios. Cuando es juzgado, Él le dice: mi reino no es de esta tierra. Bueno, un montón de verdades más veremos sembrada en este pasaje, pero nos enfocaremos primordialmente en el hecho de que Juan nos describe a través de esta historia el carácter glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Juan, a diferencia de los otros evangelios, él deja de lado un montón de detalles que son comunes en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan nos muestra una perspectiva distinta de Cristo, otro enfoque. Él nos va a mostrar, por un lado, su parte humana, pero también nos permite ver el carácter santo, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que hemos leído, hermanos, es la escena del arresto de nuestro Señor, cómo le vienen a buscar a Él, cómo Judas viene con un grupo, se cree que más de 1000 personas vienen a buscar a Cristo, un hombre desarmado, completamente manso. Nunca hay una prueba pública ni privada de violencia de su parte, no hay en ningún momento
una muestra de violencia. Y es tratado, lo vemos, por lo que dice el pasaje, como si fuera el peor de los delincuentes. Cuando nosotros consideramos el capítulo 18 de Juan, nos puede parecer que todo este movimiento, que toda esta iglesia creciente va a terminar en una derrota categórica. Su fundador, su maestro, el Señor, va a ser apresado fácilmente, sin oposición. Pareciera que Él es vencido categóricamente. Pero comprobaremos, hermanos, que no es así. Que todo esto es parte del plan de Dios. Que todo esto, lo que va a acontecer aún, su arresto, su juicio, que es una infamia, su juicio que es una mentira de principio a fin, y aún su crucifixión, son parte del propósito eterno de Dios para Cristo el Señor. Bueno, Cristo traicionado, arrestado, suena como un rey vencido, suena como un rey destronado, derrotado. Pero cuando nosotros vayamos avanzando en el pasaje y podamos ver cuadro a cuadro las acciones de Cristo, comprobaremos que Él es el artífice, Él está gobernando, Él está dominando sobre toda la situación, y eso es algo maravilloso para nosotros. Porque ante un problema en nuestra vida, ante una dificultad, la tendencia natural del hombre caído es reaccionar negativamente, reaccionar con enojo, con malestar, con preocupación, con afán. Nuestro corazón se carga, nuestra mente se pone tensa, pero el Señor sabe lo que viene y no se preocupa, está como siempre tan tranquilo, tan manso, como si nada hubiera pasado. Bueno, cuando vemos a Cristo, concluimos que no es una derrota, sino todo lo contrario. Vemos a un Cristo triunfando, venciendo y dominando a sus enemigos, tanto sus enemigos humanos, los soldados romanos, Judas, la guardia o los alguaciles del templo, como a los enemigos angelicales. Sabemos que detrás de todo esto, el diablo está aportando su cuota de maldad. Dice el Señor que cuando el diablo entró en Judas, bueno, Judas fue y traicionó a Cristo. El primer encabezado, hermanos, para nosotros en esta mañana, lo encontramos en el versículo 1, así que les pido que consideremos una vez más el versículo 1 del capítulo 18, ese es ese que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Bueno, el primer punto es otra vez un huerto. Otra vez un huerto, y rápidamente notaremos de qué manera el huerto nos va a trasladar al Edén, donde todo comenzó, donde el hombre cayó, donde la serpiente engañó al primer Adán. Y que de alguna manera en la economía de Dios, Dios determinó que su Hijo volviera al huerto, no el Edén, un huerto simbólico, pero que representaba aquel huerto, aquella primera caída, para conquistar al diablo y como el segundo Adán perfecto cumpliera con la demanda de Dios en su obediencia y pudiera sustituir al hombre caído en ese primer huerto, pero que en este segundo huerto el Adán de Dios, nuestro Señor, el segundo Adán, saliera victorioso. Otra vez en el huerto, bueno, ustedes notarán el pasaje hemos leído en el huerto de Getsemaní, es un lugar familiar para Cristo. Lo podemos ver a través de todo el Evangelio, de qué manera ellos van habitualmente o cada tanto hay una mención de que Cristo y sus discípulos se dieron un paseo por el huerto. El huerto era un lugar muy importante para Cristo, era ahí en el huerto donde Él pasaba mucho tiempo en oración, en comunión con el Padre. Era un lugar muy especial, no sabemos a quién pertenece ese huerto, no sabemos si es alguien que se lo presta, si ellos lo alquilaban, si era de alguien. Lo que sí sabemos es que ese lugar era el lugar donde Cristo pasaba mucho tiempo de intimidad con el Padre y con los discípulos. Es el lugar privado del grupo, es el lugar íntimo.
Gran parte de su ministerio, Cristo lo ha pasado en el huerto. Bueno, ellos, dice el versículo 1, después de decir esto, después que Cristo dice en el versículo 26, capítulo 17, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y dice Juan que luego que él dijo esto, algunos dicen, bueno, después que él termina, que concluye la oración sacerdotal del capítulo 17, él toma a sus discípulos. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Bueno, hay una distancia desde donde Cristo está hasta el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, bueno, es un arroyo, es un torrente que era formado por las lluvias. Cuando había lluvia, bueno, ese lugar se llenaba de agua y el agua corría por ahí, pero también era conocido como el Arroyo Negro. El Arroyo Negro se había ganado este nombre porque era un lugar muy sucio. Un lugar de aguas oscuras, de aguas que recibían, las cloacas de toda la ciudad, iban a ese torrente de Cedrón y era conocido de esta manera por su suciedad. Bueno, lo que Juan hace es describirnos de dónde Cristo sale y hasta dónde va. Dice que él cruza este torrente. Algunos historiadores creen que esa era una zanja bien grande, pronunciada. Ellos tuvieron que cruzar eso y cruzado este lugar, bueno, llegaron al huerto que estamos mencionando. Dice que cruzaron el torrente de Cedrón y había allí un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Bueno, versículo 2 dice que Judas también conocía este lugar. Dice Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Una vez más, damos información de que este era el lugar habitual de Cristo. Lo dice Juan, este lugar era un lugar donde él muchas veces se había reunido con sus discípulos. Judas lo sabe. Judas salió del grupo, dejó a los 11 con Cristo y no se fue a hacer nada en particular, sino que él fue a buscar a aquellos que querían dar muerte a Cristo. Bueno, Cristo lo sabe. Judas sabe dónde buscar a Cristo, él sabe cuáles son los pasos del grupo. Él sabe que van a salir de este lugar y que ellos van a ir al huerto de Getsemaní, que ahí van a estar reunidos y sabe a dónde tiene que llevar a la guardia para que Cristo sea encontrado. El huerto es un lugar fácil donde encontrar a Cristo. Cristo sabe que Judas llegará en un momento para entregarlo a las autoridades romanas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo fue al huerto? Sabiendo todas las cosas, sabiendo el plan macabro de Judas, sabiendo el propósito de entregarle, ¿no era acaso más fácil que él se escondiera, que fuera a otro lugar, que saliera de la ciudad, que fuera al desierto y que se escondiera ahí por un tiempo para preservar su vida, para conservar su integridad y no sufrir la muerte? Sí, sabía todo eso, pero ese no era el plan de Dios. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y si esa voluntad incluía mi propia muerte, y si esa voluntad incluía el huerto y ser entregado o traicionado por Judas, él lo iba a cumplir. Y eso es lo que estamos viendo. El Señor va al huerto porque esa es la voluntad del Padre. Él no quiere evitar la cruz, Él no quiere evitar la traición. Él quiere que eso pase. Por eso va al huerto. Él va al huerto, no se esconde, sino que voluntariamente, intencionalmente se expone para ser hallado. Esto es tremendo, hermanos, porque la historia de la iglesia está marcada por sangre y persecución, y la mayoría de nuestros hermanos, gran parte de su vida en el tiempo de persecución, lo que hacen es esconderse, que no ser encontrados, no exponerse. Bueno, hay una hermosa historia de fidelidad, de amor, de entrega, de la iglesia subterránea o la iglesia oculta que se reunía en las tumbas o en las catacumbas para no ser encontrados. Y la intención es que ellos todo el tiempo se están escondiendo para no ser encontrados. Pero cuando nosotros pensamos
en Cristo, cuando le vemos a Él en el huerto, vemos que Él de manera voluntaria se expone y dice, acá estoy, ¿me buscan? Bueno, eso es lo que va a pasar en el huerto. Es curioso porque reiteradas veces Cristo se es buscado por multitudes. Cuando hizo milagros, dice que muchos lo consideraban, este tiene que ser nuestro rey, este es el que tiene que gobernar, este con su poder, con sus milagros, este va a librarnos de la opresión romana, este tiene que ser nuestro gobernante, nuestro rey. Pero cuando el Señor consideraba este pensamiento en sus mentes y corazones, huía, se iba de en medio de ellos. Recuerdan la última etapa de Cristo, capítulo 13 en adelante, dice que Él estaba teniendo más un ministerio íntimo, más cercano a los discípulos, no solamente porque les está preparando para su partida, su muerte, sino porque se está escondiendo de las multitudes que quieren hacerle rey. Sin embargo, ahora le buscan para matarle y no se esconde, se expone. En el huerto es el lugar señalado por Dios para que el Cordero de Dios sea atrapado, sea encontrado y posteriormente llevado a la muerte. Dice versículo 3, entonces Judas, tomando la tropa romana, a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron allá con linternas, antorchas y armas. Esto es hasta risueño, hermanos. Bueno, consideremos, la Pascua está ahí. Ellos ya celebraron la Pascua y venía mucha gente de todas partes de la nación a celebrar la Pascua en Jerusalén. El templo tenía capacidad para mucha gente y era la costumbre de los gobernantes tener preparado un grupo o 2 escuadrones de soldados romanos por cualquier eventualidad, por cualquier revuelta que surgiera en esa masa de gente que venía al templo. Entonces fue fácil para los líderes de la nación pedir ayuda a los soldados romanos para respaldar la entrega de Judas. Bueno, algunos historiadores dicen que la guardia romana podía ser entre 300, 600 o a 1000 soldados. Soldados de verdad. Soldados que están acostumbrados a la batalla, al conflicto. Están preparados para eso. Es como si fuera una infantería. Bueno, estos son los guardias de la tropa romana, pero también tenemos los soldados o la guardia de los principales sacerdotes. Bueno, estos eran los que cuidaban el templo, los que protegían a los sacerdotes. Y dice que todo este grupo de personas que se creen que son hasta como 1000 personas, vienen con linternas, antorchas y armas. Por un solo hombre. 1000 personas, 1000 soldados, un grupo de élite vienen a buscar a un hombre. Bueno, algunos creen que conociendo el movimiento de personas que siguen a Cristo, todas las multitudes que le acompañaban, que le escuchaban, que le seguían, que se daban a conocer como sus discípulos, ellos dicen, bueno, quizás si le apresamos a Él, esto se va a tornar en una batalla campal, necesitamos estar bien provistos de cuidado, de guardias, así que llevemos todo lo que podamos. Bueno, pero es curioso, como ya vimos en el huerto, ellos llegan, encuentran a Cristo y sin ninguna oposición es arrestado. Dice que esta situación ocurrió de noche, a la hora más oscura, donde, bueno, no hay mucha claridad, por eso llevan linternas. Y cuando hablamos de linterna, hermanos, estamos hablando de linternas de aquella época, no como la que conocemos nosotros. Y dicen que también van con armas. Bueno, los otros evangelios dicen que van con palos, espadas y lanzas. Bueno, hoy uno ve una espada o ve un palo o una lanza y al nivel tecnológico de armamento que hay hoy, uno se puede reír de todas esas cosas. Pero para la época los soldados eran tan diestros en la espada, en la lanza, en el palo, que podían matar a una persona de un solo golpe. Y estos son los soldados que van a buscar a Cristo, provisto de todo lo necesario para llevar cautivo a nuestro Señor. Dice Mateo 26, 47, y vino Judas y con él mucha gente con espadas y palos.
Bueno, eso es lo que está pasando, eso es lo que Juan nos viene narrando. Bueno, Judas, dice Mateo, con intención, vino Judas, uno de los 12, uno que estaba con ellos, Judas, el íntimo del grupo, el tesorero del grupo. Él vino encabezando ese grupo de soldados a buscar, a traicionar al que supuestamente era su maestro y su señor. Una multitud de soldados llegan al huerto para arrestar a Cristo. Bueno, dice versículo 4, Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Hermano, yo no sé ustedes, pero en mi caso, si 2 personas, 3 personas me vienen a buscar, ya me preocupo. Que alguien pregunte en nuestra casa, golpee nuestra puerta con cara seria, quizás ahí con un poco de rostro duro y diga, bueno, pregunte por nosotros. Ya comenzamos, quizás hasta internamente, a preocuparnos. Bueno, ¿qué está pasando acá? Pero el Señor está observando que vienen a Él más de 1000 personas, soldados, con escudos, con palos, y ahí quizás vienen todos marchando y todos haciendo, lo típico, llegando a aquel lugar. Judas viene encabezando ese grupo de personas y él sale al encuentro, deja el huerto, deja a los discípulos atrás y dice, ¿a quién buscan? Tremendo. Cualquier hombre en ese lugar quizás está muerto de miedo, temblando, caído en el piso, pero Cristo, de pie, como Señor y Rey, sale al encuentro y dice, ¿a quién buscan? Él sabe exactamente a quién buscan. No es que él necesite información, dice el versículo, sabiendo Jesús todo lo que iba a sobrevenir, les dijo. Hay una intención de Juan, de que nosotros podamos comprender que lo que Cristo está haciendo no es algo al azar, no es consecuencia o no es algo que surgió en ese momento. No, Él está haciendo eso porque tiene un propósito. Él sabe exactamente que vienen por Él. En su omnisciencia sabe todo lo que va a padecer. Él ya lo anunció, se lo dijo a los discípulos, que Jesús comenzó a declarar que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Él sabe todas las cosas, pero a pesar de eso, Él se enfrenta a la guardia romana y le dice, ¿a quién buscan? Se adelantó sin temor, salió a su encuentro. Esa es la idea que Juan quiere comunicar. No es que se adelantó a hablar, no es que él se anticipó a decir algo, no. Él salió y los increpó como diciendo, acá estoy. ¿Ustedes me buscan a mí? Bueno, acá estoy. Esa es la idea que Juan quiere comunicar. Y esto es lo que nos está mostrando, que no hay una sola gota de temor. Todo lo contrario, Él quiere que lo vean, Él quiere que lo encuentren, Él quiere ser llevado preso. Caminó hacia ellos. Noten esta figura, hermanos. Los discípulos están con Cristo. No sabemos puntualmente cómo era el orden y quién estaba de qué lado o dónde estaban sentados o qué estaban haciendo. Lo que sabemos y por lo que podemos entender en el pasaje es que Cristo está con sus discípulos y Él camina, se adelanta a los discípulos y se adelanta a ellos y los increpa y le dice, ¿a quién buscan? Es interesante, ¿no? Porque es la conducta natural de nuestro Redentor. Todo el tiempo Él se está adelantando a su pueblo. Como si fuera un libertador, Él camina antes de su pueblo para marcar el camino. Como si fuera Moisés, es el que camina primero para salir de Egipto. Como si fuera un rey que comanda las huestes espirituales del Señor. Él va adelante en su caballo, gobernando, guiando a su pueblo. Él no se esconde como pueden hacer muchos generales y reyes de la tierra hoy. Él no se expone, no se resguarda detrás de un enorme ejército. No, Él va adelante. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él va delante de su pueblo. Él es el que va liderando. Él es el buen pastor. Y el pastor, como ya lo vimos, el buen pastor va guiando a sus ovejas. No va detrás, ni va de costado, va adelante. Y eso es lo que Juan está mostrando. Él se adelantó y salió y les dijo, ¿a quién buscan?
Bueno, hay una intención en esto. La intención es que ellos respondan a quién están buscando. Alguien dijo, Jesús no está siendo arrestado. Esto no es un arresto convencional, donde el fugitivo escapa y trata de disuadir a los guardias y esconderse y no ser atrapado. No, él se entrega. Él va a ellos y como que le dijera, bueno, acá estoy, llévenme. Él se entrega, no por la fuerza, no es obligado a rendirse, él voluntariamente va al encuentro de sus captores. Es como si el cazador es cazado por la víctima. Dice Juan 18, hablando de su propia vida, el Señor, hablando de ese derecho único que Él tiene de poner la vida en sacrificio y de volverla a tomar, dice, nadie me quita la vida, sino que yo, de mi propia voluntad, la doy. Yo la pongo, yo me expongo. Yo para esto he venido y eso es lo que voy a hacer ahora en el huerto. Yo vengo a entregarme porque esa es la voluntad de mi Padre. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, es hermoso, hermanos, porque la profecía en Isaías 56 dice que Él iba a dar su cuerpo a los heridores y sus mejillas iban a ser y le iban a mesar la barba. Dice, no escondí mi rostro de injurias y disputos. No me escondí. Ahí me expuse. Sabía lo que venía y sabía que este era el mandamiento del Padre, esta era su voluntad en el huerto y me entregué. ¿Qué contraste, hermanos, con Adán? Pensemos en Adán. 2 jardines, 2 huertos, el hombre perfecto y el otro hombre perfecto, Cristo nuestro Señor. Ahí en el huerto Adán cayó y desobedeció a Dios. Y cuando logra este cometido malvado de pecar y desobedecer contra Dios, ¿qué hace Adán? Se esconde. Se esconde no de un enemigo que le está buscando, se esconde porque ha pecado contra Dios. Adán se esconde de Dios, pero este segundo Adán, Cristo, de ninguna manera se escondió. Se hizo visible, acá estoy. ¿A quién buscan? ¿A mí? Acá estoy. Bueno, Cristo enfrenta con valentía, determinación a sus captores. No se oculta, no entra en pánico, no corre a esconderse, sino que expone su cuerpo, su propia vida, obedeciendo al plan de Dios. Bueno, Él había orado al Padre, pidiendo protección por sus discípulos. Ahora en esta escena lo que vemos que ese pedido lo está llevando adelante Él mismo. Él no dijo, Padre, cuida a mis discípulos, sino que ahora Él está haciendo carne esas palabras. Esa protección que Él está pidiendo al Padre para los suyos es la que Él mismo está llevando adelante. Cuando Él sale al encuentro de la guardia romana, Él está exponiendo su propia vida, no solamente como parte del plan de Dios para su vida, sino que es una manera de proteger a los discípulos. Los soldados romanos buscan a un hombre que se llama Jesús de Nazaret, a nadie más. Entonces Cristo va adelante para ser arrestado, Él se da a conocer, Él les pregunta a quién buscan y Él dice, yo soy. Yo soy a quien ustedes buscan. Llévenme. Bueno, de esa manera Él está logrando que sus discípulos sean protegidos y liberados. En este evento de Cristo es un ejemplo concreto de carne y hueso, cómo Él demuestra el cuidado redentor y fiel de su iglesia. Hermanos, usted tiene que ver esta escena no como algo que aconteció, sino algo que está pasando todo el tiempo en su vida. Cristo interviniendo por nosotros, Cristo intercediendo por su pueblo, Cristo cuidando a sus discípulos. Lo hace todo el tiempo. En el jardín del Edén, el primer Adán fue tentado y cayó. Ahora en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán es puesto a prueba y sale vencedor. En el huerto del Edén comenzó el pecado. Allí se pronunció la maldición contra el hombre por su pecado. Pero allí también se prometió un Salvador.
de la simiente de la mujer nacería el Salvador. Y ahora en el huerto comienza esa salvación a hacerse realidad a través de la muerte y resurrección de Cristo. En segundo lugar, hermanos, el segundo punto en esta mañana es el pastor protege sus ovejas. Lo vemos a partir del versículo 5. Jesús le preguntó, ya lo vimos, él les preguntó, versículo 4, ¿a quién buscan? Y ellos respondieron, versículo 5, a Jesús el Nazareno. Le respondieron, él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Bueno, es la segunda vez que Juan repite que Judas está ahí. Está muy interesado en que todos recuerden a través de toda la historia del cristianismo que Judas fue el que le entregó. Este es un cuadro sorprendente. Lo sorprendente es que Judas no tenga ningún reparo, ningún pudor de hacerse visible y de así tan tranquilamente traicionar a Cristo. Si había alguna duda cuál era la intención de Judas, acá está más que claro. Él quiere entregarle. Él viene trayendo al huerto privado del Señor a que le busquen, a que le apresen. Dice versículo 6, cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Él salió al encuentro, ellos vienen a buscarle, soldados preparados para la pelea, preparados para defender su causa. Están ahí hombres recios, hombres fuertes, armados de pies a cabeza, con su armadura, con su compañero de milicia. Están todos ahí frente a Cristo y Cristo le dice, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, y Él le dice, yo soy. Y cuando Él pronuncia estas palabras, todos los que están ahí, todo el grupo, cayó a tierra. Es como si se desmayaran. Jesús pronuncia las palabras yo soy y el ejército entero de soldados armados se desploman ante su presencia. ¿Se dan cuenta? Él no es una víctima más. Él no es un prisionero más. Él solamente habló y los soldados que posiblemente tenían más de 1000 batallas sobre sus espaldas cayeron como muertos, incluyendo al traidor Judas. Es interesante porque Pablo, haciendo mención del regreso de nuestro Señor, dice que toda rodilla se doblará ante la majestad de nuestro Señor. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, postrándose ante Él, reconociendo su señorío, reconociendo su autoridad. Y en este caso tenemos un pequeño ejemplo de cómo será ese momento. Cristo, quien es buscado para ser encarcelado, le responde, le dice, yo soy, y todo el ejército cae en tierra. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, entonces será revelado el impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo dice, el espíritu de su boca, al hablar el Señor, va a matar a todos sus enemigos. Bueno, solamente habló y los desmayó, como que reguló el golpe, ¿no? Dice Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Bueno, sabemos, lo cantamos, lo decimos, lo creemos, la palabra de Cristo tiene poder. Nuestra vida es un testimonio de eso. Cristo nos llamó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dijo, sal de las tinieblas y ven a la luz, y hoy estamos acá gozando de una esperanza en Él. Su palabra tiene poder, su palabra tiene vida. Lo que Él dice se cumple. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y dice Hebreo, Él sostiene todo lo creado con el poder de sus palabras. Su palabra es verdad y su palabra es poderosa. Y así el mismo poder que Él tiene para crear es el mismo poder que tiene para destruir todo lo creado. Tiene poder para dar vida y tiene poder para quitar la vida. Cuando los discípulos, capítulos atrás, el Evangelio de Juan, salieron solos en la barca y Él viene caminando por el agua en la noche, ellos les ven y entran en pánico.
y tuvieron temor, y él para consolarlos y para darles ánimo les dice: yo soy, no temáis. Esas palabras bastaron para que ellos tuvieran descanso. En la resurrección, cuando algunos no creían en que él había resucitado verdaderamente, él dijo: mirad mis manos, mirad mis pies, tocad mi costado, yo soy. Son palabras de aliento, de confirmación, pero en este caso las palabras yo soy de Cristo no producen ni consuelo ni aliento, sino que producen terror en todos ellos, a tal punto que todo un ejército cae al piso cuando Cristo pronuncia las palabras yo soy. Hay una clara conexión al yo soy de Éxodo 3:14. Cuando Moisés le dice: pero ¿cómo yo voy a liberar a un pueblo que no me conoce, un pueblo numeroso? Y cuando ellos me pregunten quién me envió, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dijo: dile, yo soy, te ha enviado. Bueno, el Señor todo el tiempo está conectando la divinidad del Antiguo Testamento, la revelación de la persona de Dios en el Antiguo Testamento, y la está usando consigo mismo. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento, y ese Dios es la puerta, ese Dios es el camino, ese Dios es el pastor, y ese es el que ustedes están buscando en este tiempo. ¿Se acuerdan de Saulo, el perseguidor de la iglesia? Él está con un celo malvado de exterminar al cristianismo, de exterminar a la iglesia de Cristo. Y él va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y de repente el Señor sale a su encuentro, como salió del huerto de Getsemaní, salió a ese encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué pasó con Saulo? Cayó en tierra. Pero no volvió a levantarse el mismo Saulo. Salió ahora un discípulo de Cristo. Ya no hay más un perseguidor, ya no hay más un odio declarado contra la fe y contra la iglesia, sino que se levanta un hombre y que dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ese es el poder de la palabra de Cristo. Es el poder del Evangelio actuando en un hombre y transformando su vida. Pero Judas y los soldados caen ante el mismo Señor, ante la misma voz, y se levantan como si nada hubiera pasado. Y se levantan para seguir y retomar su plan de entregar a Cristo. Dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bueno, lo que nos está diciendo el profeta es el carácter de Cristo. Esa mansedumbre, esa humildad de dejarse llevar. Él tiene todo el poder para destruir a todos los soldados. Él tiene el poder para destruir a todos sus enemigos, pero no era el tiempo. No era el momento, no era la manera, no era lo determinado por Dios. Por eso Él, como un cordero, se deja tomar y se deja llevar a la muerte. Vemos aquí la humillación de Cristo. Él vino a cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir. Él vino a morir la muerte que nosotros debíamos morir. Él vino a ocupar tu lugar. Él vino a reemplazar al hombre condenado en sus delitos y pecados. Él vino a salvar a su iglesia. El pastor va delante de sus ovejas. El pastor está protegiendo a su pueblo. El pastor vino a dar su vida por las ovejas. Es lo que el Señor dice en Juan 10, Isaías 53:10 también dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Era el propósito de Dios que Él viniera y que Él fuera quebrantado, no solamente por las autoridades romanas o los sacerdotes, sino que era el plan de Dios quebrantar a su Hijo, sujetándolo a padecimientos. Esto tenía que pasar. Todo esto está determinado por el consejo de Dios. Esto nos lleva a pensar que estos soldados, a pesar de que el plan de Dios se está desarrollando perfectamente, son tan culpables como Judas. Y acá encontramos una hermosa teología para considerar: la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios está
llevando a su hijo a la muerte. Jehová lo quiere quebrantar. Jehová va a dar muerte a su propio hijo. Pero va a usar instrumentalidad humana, va a usar a los soldados, va a usar a Judas, va a usar a todo ese sistema perverso para que esto se lleve a cabo. Y ellos no dejan de ser inocentes, ellos están entregando un hombre que no es culpable, ellos están condenando a un hombre inocente y son tal culpables Judas como todos los soldados que participaron en esa Juan 10:13 dice que el pastor asalariado ve el peligro, ve al lobo y no le importa las ovejas, huyen. Pero no es así el caso de Cristo. Él pone su vida por las ovejas. Dice el Señor, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. El Señor les dice, ¿a quién buscan? Y si me están buscando a mí, dice versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Él está dando su vida por sus ovejas. Oh, hermanos, la única razón por la que nosotros tenemos esperanza es por esta fidelidad de Dios, es porque Él dio su vida por nosotros. Pero Él no solamente entregó su vida a los alguaciles o a los soldados romanos, Él la entregó al Padre. ¿Recuerdan la declaración del profeta Isaías? ¿Quién irá por nosotros? Y Cristo en la eternidad pasada, en esa comunión íntima de la Trinidad, están determinando la redención de su pueblo, y Cristo dice, yo soy, yo voy a ir, yo voy a la cruz, yo voy a entregar mi vida por mis ovejas. Respondió Jesús y dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a esto. ¿Se dan cuenta de la intención de Cristo? No es simplemente ser un mártir más de la fe, no es simplemente ser un héroe, no está buscando ser reconocido, Él está entregando su vida para que su pueblo, en este caso, sus discípulos, sea liberado. Y de la misma manera, amado hermano, Cristo entregó su vida por ti, para que tengas esperanza, para que tengas perdón de pecado, para que tengas un camino abierto y puedas conocer a Dios y puedas reconciliarte con Él. Todo eso es posible únicamente porque Cristo, el buen pastor, fue delante tuyo. No fue a una excursión, no fue a un paseo, fue delante tuyo a dar su vida para morir tu muerte, para tomar tu cruz y para que Dios cargara en Él el pecado de todos nosotros. De esta manera, Cristo se está asegurando que sus discípulos están seguros. Él está garantizando su liberación física, pero también la liberación eterna de todos nosotros. Cristo nunca dejará solo a su pueblo, nunca abandonará, nunca quitará su cuidado a cada una de sus ovejas. Eso es lo que hemos visto en este pasaje. Versículo 10 del capítulo 18 dice que entonces Simón Pedro teñió una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Bueno, en los otros evangelios podemos encontrar más información de quién es Malco. Pero el versículo 10 nos permite llegar al tercer y último punto en esta mañana, y que es la copa de obediencia. Es lo que Cristo le va a decir en el versículo 11 a Pedro, cuando saca su espada y cuando comete esta locura. Pedro, ese hombre impulsivo, temeroso, fiel a su costumbre, saca la espada y hiere al siervo llamado Malco. ¿Ustedes se dan cuenta de la escena? 1000 soldados, Cristo frente a ellos, está todo tranquilo. O está todo siendo gobernado, manejado por el Señor. Y Pedro, algunos comentaristas dicen quizá él se toma coraje por ver cómo el Señor está manejando todo y saca su espada y para ganarse el reconocimiento de los demás, saca su espada y ahí corta la oreja de Malco. Impulsivo, una torpeza. Él dice, bueno, ahora con el Señor delante de nuestro vamos a vencer, vamos a derrotar a estos
estos soldados romanos, vamos a sacar del medio nuestro a todo este ejército opresor. Pero Jesús le dice, Pedro, es como que en tono de ruego le dice, Pedro, por favor, guarda esa espada, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no es que mi Padre está permitiendo todo esto? ¿Acaso no puedo pedir a mi Padre que mande huestes de ángeles para que me defienda y que peleen por mí? ¿Acaso no puedo hablar con el poder de mi palabra y matar a todo este ejército? Pero no es ese el propósito, Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? No tengo que llegar a esta instancia, no tengo que pasar por este encarcelamiento, no tengo que llegar a la cruz. ¿Es esto lo que el Padre ha determinado para mi vida, Pedro? ¿Acaso no lo voy a hacer? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice Mateo 16, 22 que Pedro, en otra ocasión, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera todo esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el versículo 25 de este mismo capítulo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, ¿se acuerdan de esta escena? Pedro está movilizado, porque Cristo dijo, el Señor les anunció cómo iba a morir. Y él dijo, nada de esto te acontezca, pero Cristo le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Porque el plan de Dios es que yo muera. Lo mejor para ustedes es que yo muera, que la cruz sea abrazada en mi vida. Porque si no hay cruz, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay perdón de pecado. Es necesario que yo muera. Pero Pedro, como cualquiera de nosotros, teniendo una mirada humana muy superficial, no entiende nada de esto y se opone. Como de la misma manera ahora saca su espada y está hiriendo a Malco. No está entendiendo el plan de Dios. Cristo ya ha logrado la liberación, su protección está garantizada, pero Pedro saca su espada y comete este grave error. No somos a menudo muy parecidos a Pedro, no actuamos muchas veces impulsivamente sin considerar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces queremos como ayudar a Dios. Bueno, Dios no, hay que ponerle un poco de pimienta al asunto. Tengo que hacer algo, tengo que poner mis manos en el trabajo. Y pretendemos que sabemos más que Dios o que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Lo que Pedro estaba ignorando, que lo que está pasando ahí es el determinado consejo de Dios. Es la voluntad del Padre lo que está sucediendo. Muchas veces, al igual que Pedro, nosotros no lo vemos. Muchas de las cosas que hoy están pasando en nuestra vida, amados hermanos, no es arte de la casualidad, no es algo que surgió de la nada mismo, no, es parte del plan de Dios para tu vida. No te resientas, no te moleste, como el Señor, acéptalo. Es quizá la copa que tienes que tomar, es quizá la copa que tienes que tomar, como Cristo tomó la copa de obediencia y fue a la cruz para morir por nosotros. Cristo abrazó la voluntad de Dios, se entregó a sí mismo a morir por su pueblo. Pero la muerte de Cristo va un poco más allá de un simple acto de obediencia. Dice la palabra de Dios que a causa de nuestro pecado, Dios está irado contra el hombre todos los días de su vida. La ira de Dios es lo que le va a esperar al hombre sin Cristo el día después de su muerte. Lo próximo que viene al hombre pecador, al hombre incrédulo, es la ejecución de la ira de Dios sobre su propia alma, condenándolo a un infierno eterno, sin Dios y sin esperanza. Y eso es lo que estaba pesando sobre nuestras vidas. Pero fue a causa de Cristo, su obediencia, su entrega, que Él vino y tomó la copa por nosotros. La copa que nosotros no podíamos tomar. Él la tomó por nosotros.
la ira de Dios sobre él. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Pedro, tengo que tomar esa copa de ira, tengo que tomar esa copa en que el Padre me ha dado a tomarla, porque es la manera en que voy a encontrar, en que voy a hallar, en que voy a lograr la liberación de mi pueblo. Dice Isaías 53:11, verá la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, hermanos, nuestra esperanza está garantizada porque Él tomó voluntariamente la copa que ninguno de nosotros podía tomar. La ira de Dios pesaba sobre nosotros. Teníamos que ser consumidos en la ira santa de Dios. Lo merecíamos. Es lo que estaba destinado para nosotros. Pero Cristo vino. Nos habló, nos salvó y Él tomó la copa para que nosotros no tuviéramos que tomarla. Eso es lo que está pasando en este pasaje final de Juan 18:11. Lo que vemos, hermanos, es una hermosa figura, un hermoso cuadro de la obra redentora de Cristo. Él, desde el huerto, comienza intencionalmente a procurar ser encarcelado. Él voluntariamente fue a la muerte, Él voluntariamente puso su vida. En segundo lugar, lo que vimos es que Él, como buen pastor, va delante de su pueblo, marcándonos el camino, llevándonos a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Y si no es por mí, nadie puede llegar al Padre. Por último, vemos que es la copa de obediencia lo que hoy nos garantiza nuestra comunión con Dios y el perdón eterno de su pueblo. Cristo dijo a su Padre, crucifícame a mí. Yo tomaré esa copa de manera voluntaria. Cristo dijo, oh Padre, yo iré a la cruz por mi pueblo. Deja que los míos salgan libres. Cristo se entregó a sí mismo. Él dijo, yo soy el que va a la cruz. Yo soy. ¿A quién busca? El Padre en su justicia santa está buscando al hombre para que ese hombre pague por sus delitos y pecados. Pero Cristo, en la intimidad con el Padre, dijo en la eternidad pasada, Padre, yo voy para liberar a ese hombre. Y pon ahí tu nombre, hermano. Porque eso fue lo que pasó aquel día, en la eternidad. Dios dijo, yo voy por Alejandro, yo voy por Jeremías, yo voy por Santiago, yo voy por cada uno de mis hijos, yo voy a morir en tu lugar. Oh, hermanos, esto es un motivo de gozo, de gratitud, de alabanza a Dios. Fue a causa de que Él dijo, yo voy, que hoy tenemos esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, Padre, gracias. Gracias porque podemos regocijarnos tremendamente al ver la obra de Cristo, al considerar su salvación, la redención que Él consiguió para su pueblo. Señor, qué hermoso es verte actuar como ese Rey soberano que tiene en control todas las cosas, aún a sus enemigos y las acciones que ellos van a cometer contra ti y contra tu pueblo. Esto nos tiene que llevar, Padre, a estar con esperanza, con tranquilidad, con paz, descansando en que no sucederá nada que tú no hayas permitido para nosotros. Padre, queremos alabarte. Queremos darte gracias, Señor, por tu obra de salvación. Porque cuando estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos buscaste. Tú fuiste delante de nuestro. Nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Señor, ayúdanos a gozarnos en esta verdad. Y Padre, si hay alguien en esta mañana que aún no te conoce, si hay alguien que aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que su esperanza no está en la justicia de Cristo, que aún no tiene su fe en ti, Señor, en tu obra, en tu muerte, en tu resurrección, te pedimos, oh Padre, que tú le salves. Que tú salgas al encuentro de esa persona, que tú obres en su corazón, que obres en su vida, le des fe para creer en ti. Señor, salva a los que no te conocen y bendice a tu iglesia.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.